Clase no hay otra clase, me parece, ¿no? Entonces, yo les pediría, por favor, que son 50 minutos, espero hacerlo en el menor tiempo el tiempo que me está quedando, o si son 50, los que sean se pueden quedar y los que sean se pueden retirar después de la hora de terminar la clase. Quiero yo empezar, y acá tengo una diapositiva diferente de las que van a venir, ya que se tocó ese tema en la clase anterior, cómo nosotros tenemos la concepción del trabajo en las operaciones. Y acá vamos a tocar en esta clase los dos primeros puntos. En la clase teórica decía que pongan bonito la vía venosa, ¿no? Agarren bien la jeringa, ¿no? Y ser para arriba, porque somos artistas profesionales. Somos artistas. Y tenemos que mostrarlo en todos los actos médicos que realicemos. Ahora soy estudiante. Nosotros somos responsables de las cuestiones vitales del paciente. Teniendo al paciente como un objeto fisiológico. Vamos a monitorear, no los monitores, sino al paciente, para que el procedimiento quirúrgico o el procedimiento diagnóstico sea excelente, porque nosotros hemos cuidado al paciente. En la segunda parte, si ustedes ven, somos buenos samaritanos. Y en esta clase vamos a demostrar eso. ¿Por qué? Porque vamos a minimizar el sufrimiento del paciente y así que se sienta seguro. ¿Cómo? Con el tema que vamos a tratar ahora, ¿no? Somos entonces médicos que ven al paciente como persona. Lo otro, bueno, ya después se va a ver la última parte que me interesa, porque somos coordinadores. El anestesiólogo en el centro quirúrgico es el jefe del departamento de psicología del centro quirúrgico y coordina con el equipo quirúrgico todos los procedimientos que ahí se realizan. O sea, es un profesional muy importante en este campo. La siguiente, por favor. Cuando tocamos este tema de anestésicos locales, vamos a sacar un tema de Bilder. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de anestésicos locales? Una sola palabra o una definición, ¿usted sabe? Anestésicos locales, ¿verdad? Adormecimiento, por acá. Dolor. ¿Perdón? Lidocaína. ¿Algo más? Entonces acá estamos viendo que si tuviéramos un medicamento, todos contestarían y podríamos saber realmente la opinión de cada uno de ustedes. Voy a tocar este tema y vamos a nosotros a titularlo Cerrando la puerta del dolor, la siguiente. Ustedes son bienvenidos y acá un concepto fundamental. La seguridad del paciente es nuestra prioridad. Pueden leer ustedes la importancia de los anestésicos locales que permiten lo que han mencionado, calmar el dolor de la persona, para que a este paciente se le pueda realizar un procedimiento quirúrgico, diagnóstico, terapéutico, no tenga dolor. Pero acá hay algo muy importante, que le pudo haber dicho. Se puede calmar el dolor anestesia, pero sin perder la conciencia. Y acá está la diferencia fundamental. Anestesia general, ahí se calma, no hay dolor, ¿no? El paciente no se mueve, está relajado, pero está inconsciente. En este caso, tenemos a un paciente que está con el bloqueo del dolor, pero está consciente. Se le puede enseñar efectivamente porque está como paralizado la cintura para abajo o con un miembro superior bloqueado y se va a poner tenso. Lo vamos a enseñar, pero no va a perder la conciencia, ¿correcto? ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Lo que ustedes leen ahí. Vamos a comprender el mecanismo de acción de los anestésicos locales, que ustedes ya lo deben saber, desde farmacología o fisiología. Distinguir las diferentes clases de fármacos, que es muy importante, analizar su farmacocinética, qué cosa es farmacocinética, qué cosa es farmacodinámica, y vamos a identificar y manejar complicaciones. Así es. Acá vemos en primer lugar las diferentes presentaciones de los anestésicos. Vemos acá que los anestésicos locales, el más conocido es la lidocaína, que pertenece a ¿qué grupo? ¿De qué? Amidas, ¿no? Pertenece al grupo de las amidas y vemos que viene en crema, jalea, en pulverizaciones, viene en parches, ¿no? Acá vemos en gel, la clásica que todos conocemos y que ustedes la van a utilizar en los hospitales, y también se utiliza en terapia del dolor. O sea, se puede infundir lidocaína por vía intravenosa en una infusión continua y tiene un efecto antiinflamatorio muy potente que ya ha sido demostrado. Entonces, mírenme, ¿para qué puede servir el conocer a los anestésicos locales? ¿Sí? ¿Dónde actúan los anestésicos locales? ¿Alguien sabe? Rápido, pues. ¿Dónde actúan? ¿Dónde? Primero podemos decir que actúan a nivel
del sistema nervioso, ¿no es cierto? De una parte que se llaman los axones. Y específicamente en qué lugar? En los. Y ahí lo vemos. Si ustedes ven acá y saben leer microfotografías electrónicas, ven que esto es un axón, y acá tenemos la mielina, y acá tenemos este nodo que se llama nodo de Ranvier, ¿no? Y acá en estas zonas tenemos unas estructuras que son los canales ¿de qué? Sodio, ¿no es cierto? Entonces los canales de sodio, que es el lugar donde van a actuar los anestésicos locales, y ahí lo estamos leyendo, ¿no? La apertura del canal de sodio permite la entrada de ese ion y va a generar el impulso nervioso. El anestésico local no va a actuar como una llave, va a cerrar ese conducto, ¿no? Y va a bloquear la entrada de sodio. De esa manera va a impedir la conducción del impulso nervioso y que, como vamos a explicar en las clases teóricas, estimulando los receptores que están en las fibras A, delta y C, estos impulsos nerviosos van a llegar al ganglio de la raíz posterior, ahora vamos a ver la imagen, y ahí llegarían a la médula espinal, de ahí a la corteza sensitiva, y tendríamos el dolor, la sensación de dolor. Lo que hace el anestésico local es bloquear a nivel periférico la conducción del estímulo nervioso. No bloquea la despolarización, quizás va a limitar, va a impedir que el impulso de esa despolarización llegue a su nivel umbral, pero no lo bloquea, bloquea la conducción del estímulo nervioso. Por lo tanto, no hay dolor en la zona, ¿no? Qué bonito, siguiente. Para esto, como he mencionado, tenemos fibras nerviosas de diferente calibre. Tenemos de las más gruesas a las más delgadas. Son mielinizadas casi todas, excepto la fibra C, que no tiene mielina. Y acá tenemos la velocidad de conducción nerviosa, desde muy alta velocidad hasta muy baja velocidad. Y vemos de qué es responsable cada una de estas fibras. Eso es importante porque si existen fibras de diferente grosor, nosotros al aplicar un anestésico local, dependiendo de su concentración, va a bloquear a unas fibras y de repente a otras no. Como por ejemplo, una paciente que se le pone una dosis baja de lidocaína en un lugar que a nivel un bloqueo, ¿no? Podemos bloquear la parte dolorosa. A la persona no le va a doler un trabajo de parto. La paciente no le duele, está empujando, ¿no? Pero dice, mueva las piernas y puede mover las piernas. Entonces acá estamos hablando de lo que es el bloqueo diferencial. O sea, se van a bloquear las estructuras nerviosas de acuerdo al grosor de esta fibra y de acuerdo si tiene o no mielina. Las fibras que tienen mielina son fáciles de acceso a los anestésicos locales, porque no lo hacen en todas las fibras, sino lo hacen, como hemos visto, a nivel de los nódulos de Ranvier. Ahí va a actuar y van a bloquear más rápidamente que las fibras que no tienen mielina. Entonces es importante ver que las primeras fibras que se van a bloquear son las fibras más delgadas. Y tenemos las fibras más delgadas vamos acá, las fibras autonómicas. O sea, lo primero que se va a bloquear es la fibra simpática. Si se bloquea el simpático, ¿qué pasa con el vaso? ¿Se qué? Se dilata. Entonces, la persona que siente, ¿pero qué siente? Calor. O sea, va a sentir calor. Si es muy observadora, siente calor. Vamos a pasarnos un poco a la parte sensitiva. El paciente siente calor, pero todavía si le tocan con una aguja le duele, ¿no? Las segundas fibras que se bloquean son las fibras sensitivas, ¿no? Entonces ahí tenemos las fibras sensitivas, ¿no? De dolor y acá, las fibras A, delta y C. Entonces, primero simpático, sensitivo, por el sensitivo lo vamos a dejar un poquito, para no explicar bien esto porque es un poco complicado, y las últimas que se bloquean son las gruesas, que son las motoras. Sensitivas, simpáticas, sensitivas y por último motoras. Eso se denomina bloqueo diferencial. Y es importante. La siguiente, eso lo van a recordar cuando hagamos anestesia neuroaxial. Acá vemos nosotros los anestésicos locales, me dijeron que eran amigas y el otro grupo son ésteres, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, tienen dos, acá tienen un anillo y otra cadena acá. Este anillo aromático, tanto en las amidas como en los ésteres, es el mismo. Ese anillo, esta zona amina
Si ustedes ven, es igual acá y acá, en los dos grupos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Perdón? ¿El grupo? No lo escucho. El grupo central intermedio. Entonces, acá tenemos que esta es una amida y los anestésicos de este grupo serán amidas. Y acá tenemos un éster, los anestésicos serán tipo éster. ¿Correcto? Siguiente. Acá vemos nosotros los grupos de anestésicos locales diferenciándolos entre amida y éster. ¿Ustedes creen que esta diferencia es importante? Sí. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, si tienen un paciente con insuficiencia hepática, en términos teóricos, ¿qué anestésico le pondrían? ¿Amida o éster? Éster. ¿Por qué? Porque su hígado está que sufre. Pero, uno solo. Su hígado va a sufrir si procesa la... El hígado va a sufrir. Sí. ¿Alguna otra opinión? Uno solo, ¿ya? Tiene metabolismo hepático. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo le doy la dosis normal a una persona que tiene alterado el metabolismo hepático? Va a durar más tiempo. ¿Ah? Va a durar más tiempo. ¿Va a durar más tiempo? ¿Algo más? Más efecto. Va a tener más efecto, entonces los efectos adversos se van a hacer evidentes. Tendríamos que reducir la dosis o usar un éster, ¿correcto? Entonces es importante saber. Y lo otro importante es que los ésteres casi no se utilizan en la actualidad. Ustedes han escuchado por ahí, yo soy alérgico a la lidocaína, ¿han escuchado eso? Sí. ¿Es verdad? No. ¿Por qué no es verdad? Porque, bueno, no es verdad en forma absoluta, puede ser verdad. Puede haber una persona por ahí rarísima que sea alérgica a la lidocaína. De los dos grupos, la alergia es más frecuente en cuál de los dos. ¿No? ¿Por qué? Por el ácido propiónico. Por el mismo, acá tenemos, por ejemplo, procaína, que es el tipo éster. ¿Será alérgico por la procaína? No, ¿Por qué? tiene componentes acompañantes. ¿Por qué? Porque tiene acompañantes. Tiene acompañantes, o sea, preservantes, conservantes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la...? Acá para eso debemos tener este concepto, el metabolismo. La procaína, que es un tipo éster, para diferenciar entre amidas y éster, las amidas, todos los que son amidas tienen procaína. ¿Cuántas sí tienen? ¿Cuántas sí? Una. Lidocaína es una amida. ¿Cuántas sí tienen? Dos. Entonces, las amidas tienen dos y los ésteres tienen una sola. ¿Ya? Entonces, son diferentes. La procaína, que es un éster, por lo que hemos escuchado, se metaboliza en el plasma. O sea, usted la administra, llega a la sangre, viene una enzima que está en el plasma y la destruye. Y al destruirla va a producir un elemento que se llama, ¿cómo se llama? El ácido ácido para-aminobenzoico. Y ese fármaco, este metabolito, es el responsable de las reacciones alérgicas a los anestésicos tipo éster. Mientras que los tipo amidas se van a, como ustedes ven, biotransformar en el hígado, se va a oxidar, reducir y se va a eliminar por ¿por dónde? Por dónde se elimina por el riñón y no, estos metabolitos no son alergenos. Como dijo su compañera, si hubiera una reacción alérgica a un anestésico local tipo amida, generalmente es por los conservantes o preservantes, ¿no? Tienen metilparabeno, tienen bisulfito de sodio y a algunas personas esto les puede provocar una reacción alérgica, pero no por la lidocaína. Entonces, cuando ustedes se utilicen para su infiltración local o por los anestesiólogos para un bloqueo de plexo o una anestesia neuroaxial, utilizamos lidocaína o bupivacaína sin preservantes, sin conservadores, o sea, pura, ¿no? De tal manera que vamos a evitar cualquier efecto adverso que se pudiera presentar. También la diferencia que las amidas, el inicio de acción es variable y ese es rápido. Bueno, la siguiente. Vamos a comparar lidocaína con bupivacaína. Fíjense que la dos tiene I, ¿no? Hemos preguntado en la clase de práctica, la bupivacaína pues es más potente que la lidocaína, pero tiene un inicio de acción más lento, pero es más prolongado su efecto y se puede utilizar, como ustedes pueden leer, para ese tipo de bloqueos anestésicos, ¿no? Pero acá hay algo muy importante. Cuando necesitamos un medicamento anestésico local, nosotros queremos que actúe bloqueando la conducción nerviosa en el sitio donde esté el nervio.
Por supuesto que cuando pase el tiempo, porque todos tienen una duración de acción, van a pasar a la sangre, se van a biotransformar en el hígado o en el plasma y se van a eliminar. Pero esas son concentraciones bajas. Si hubiera una concentración alta, por algún motivo que ahora vamos a ver, entonces se pueden ver efectos adversos, sobre todo en el sistema cardiovascular y en el sistema nervioso. Acá vemos que con la lidocaína esto se puede producir, ¿no? Porque la lidocaína actúa disminuyendo la conducción auriculoventricular, o sea, va a prolongar el PR, va a ensanchar el QRS, podemos llegar a la bradicardia y al paro cardíaco en la sistolia. A diferencia de la bupivacaína, cuando está en grandes concentraciones en el plasma, nos va a afectar al corazón por ser cardiotóxica, arritmias ventriculares que afecten la vida. ¿Qué arritmias ventriculares afectan la vida? Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Eso nos va a dar bupivacaína, por lo tanto, ahora vamos a ver los cuidados que debemos tener, ¿no? Acá se especifican las dosis de 3.5 o 4.5 miligramos por kilogramo de peso. Por eso en la práctica vemos cómo cómo calcular la dosis para una persona, de acuerdo al frasquito que tenemos, de lidocaína al 2%, y acá vemos de la bupivacaína en la siguiente. Cuando nosotros damos anestesia local, anestésicos locales, vamos acá, una infiltración, ¿no? Vamos a bloquear las fibras adentras, como hemos mencionado, anestesia, una sutura, ¿no? En partes blandas, por ejemplo. Pero también podemos bloquear los nervios a nivel de los plexos, ¿no? Sería un bloqueo de plexo, en el caso superior sería el plexo braquial. En la actualidad, esos bloqueos realizamos los anestesiólogos antes de la aparición de la ecografía, se hacían con parámetros anatómicos. En la actualidad, aunque acá no está dibujado porque siempre hay nervios, vasos, arterias, venas, acá sería ¿qué vasos teníamos en el cuello? ¿Perdón? Uno solo. ¿Qué vasos? ¿La cava? Bueno, la carótida circunvolunar interna. Podemos, como dijimos, bupivacaína cerquita, podemos colocar una catástrofe. Actualmente el anestesiólogo también está capacitado en el estudio y conocimiento de la ecografía. Y con guía ecográfica se realiza el bloqueo de estos plexos. Generalmente el plexo braquial a nivel supraclavicular, infraclavicular o axilar. Se coloca ahí el anestésico local y se produce la pérdida de la conducción nerviosa a nivel del miembro bloqueado, ¿no? Y se puede realizar el procedimiento quirúrgico. Infiltración local, bloqueo troncular, podemos bloquear un nervio, ¿no? El nervio mediano, por ejemplo, pacientes que van a ser operados del túnel del carpo, se puede bloquear el nervio mediano, ¿no? Y se puede realizar el procedimiento ayudados con una sedación. Y acá tenemos, cuando colocamos el anestésico local en el espacio subaracnoideo, sería una anestesia neuroaxial. Entonces, fíjense, anestésicos locales, ¿dónde y cómo los podemos utilizar? La siguiente. Ahí dice farmacodinámica, ¿no? La farmacodinámica se refiere al poder del fármaco y cómo afecta al cuerpo, cuál va a ser la reacción de una persona cuando se administra un medicamento. Por ejemplo, se administra adrenalina y vamos a tener, ¿se administra adrenalina que va a haber? ¿No? Epinefrina, taquicardia, hipertensión, por ponerlo, ¿no? Entonces, esa es la farmacodinamia, ¿no? En el poder del fármaco nosotros, en ese efecto, vamos a tener la potencia. La potencia está relacionada con la liposolubilidad. A más liposoluble, más potente un anestésico. Si hemos visto que la bupivacaína es más potente que la lidocaína, por lógica vamos a asumir que es más liposoluble, ¿no? De esa manera va a penetrar con mayor facilidad la membrana nerviosa y va a ser más potente. La duración de acción depende de la unión del fármaco a las proteínas a nivel del canal del sodio. Cuanto más se une a la proteína en el canal del sodio, va a permanecer más tiempo y el fármaco va a durar más. La bupivacaína tiene esas propiedades. El inicio de acción
sí está relacionado con un concepto que ustedes han estudiado en fisiología, bioquímica, que es el pKa. ¿Qué cosa es el pKa? El pKa tiene que ver con el pH, ¿no? ¿Tiene que ver o no? ¿Me han contestado? ¿O lo han estudiado? Fisiología, farmacología. El pKa, los fármacos, los anestésicos locales que son bases débiles, ¿no? Están en solución en formas ionizada y forma no ionizada. Al pH, en el cual la mitad es ionizada y la mitad es no ionizada, se le llama pKa. Por lo tanto, cada anestésico local tiene un pKa determinado. Por ejemplo, creo que 8.1 es de la bupivacaína. Un poquito menos, creo que 7 puntos y tanto, es de la lidocaína. Cuanto más cercano es el pKa al pH normal, este medicamento va a tener una mayor concentración de la forma no ionizada. Y la forma no ionizada, como vemos acá, la forma no ionizada es la que atraviesa, si acá tenemos el axón de la neurona, es la que atraviesa el axón de la neurona. Cuanto más forma no ionizada haya, el medicamento va a entrar más rápido, por lo tanto la lidocaína es más rápida que la bupivacaína, ¿o no? ¿Sí? O sea, tiene más forma no ionizada, por eso va a penetrar más rápido, tiene un periodo de latencia más corto. Mientras que la bupivacaína va a tener forma no ionizada mucho menor, va a demorar en atravesar la membrana nerviosa y por lo tanto cuando la apliquemos tenemos que esperar más. No vayan a poner bupivacaína, o sea, ponemos por ejemplo bupivacaína siempre y cuando no sea a nivel neuraxial, ¿no? Estamos hablando a nivel periférico, un bloqueo por ejemplo, se pone bupivacaína y ustedes quieran hacer, son cirujanos y quieren cortar a los 3 minutos, le va a doler a la paciente, porque no ha transcurrido el periodo de latencia necesario para lograr que la forma no ionizada penetre. Una vez que penetra, por el pH del tejido, va a transformarse en forma ionizada. Y como forma ionizada, va a llegar al canal de sodio. O sea, la pregunta, ¿no? ¿Cómo actúan los anestésicos locales a nivel del canal de sodio? En su forma ionizada. Y van a cerrar el canal de sodio e impedir su pasaje y bloquean la conducción del estímulo nervioso. Si el pH del tejido, el doctor dice, el doctor, le he puesto anestesia local a un paciente que está con una infección, ¿no? Está con un absceso. Le he hecho la incisión y le ha dolido. Le va a doler. Porque como hay un pH ácido, va a impedir que el fármaco adquiera su forma no ionizada y que penetre el lugar de acción. O sea, nosotros tendríamos que alcalinizar el medio. ¿Y cómo lo alcalinizaríamos? Estamos dando biocaína. ¿Cómo alcalinizamos un medio? ¿Qué producto conocen ustedes que produce alcalosis? ¿Perdón? ¿Escuché por ahí? ¿Qué pasa cuando aumenta el bicarbonato en la sangre? ¿Ah? Tenemos alcalosis. O sea, una técnica sería a la lidocaína, le ponemos bicarbonato en cantidades que están determinadas e inyectamos lidocaína con bicarbonato. De esa manera vamos a mejorar el pH medio, lo vamos a elevar y el medicamento ahí sí puede actuar un poco más rápido. No siempre cuando está muy acelerado, pero eso nos podría ayudar. La importancia que tiene conocer lo que es pKa y cómo debe ser el pH para que actúe un anestésico local reciente. Llegó el medicamento al lugar, ¿no? Y nosotros queremos que el anestésico local se quede allí por más tiempo para que actúe. No nos interesa que se vaya, pero ese medicamento primero se va a absorber de acuerdo a cuán vascularizada sea la zona. Por ejemplo, a nivel subcutáneo va a permanecer más tiempo el medicamento y va a demorar en absorberse, mientras que a nivel intercostal se va a absorber más rápido. Si lo inyectamos en el cuero cabelludo se va a absorber más rápido por ser muy vascularizado. Como existen pasos, nosotros podemos utilizar un medicamento que ustedes acá lo están viendo, ¿cómo se llama? Epinefrina, ¿de otro nombre? Adrenalina, que produce vasoconstricción. Si nosotros producimos vasoconstricción, se reduce la absorción sistémica y se prolonga la duración. Al reducirse la absorción, ¿qué pasa con los efectos adversos? Disminuyen, van a retrasarse, ¿no? Y
Y por otro lugar, vamos a tener una lidocaína que nos va a durar más tiempo, lidocaína con epinefrina. Al mismo tiempo, como hemos mencionado en la clase práctica, esta vasoconstricción disminuye ¿qué disminuye? Van a suturar ustedes una zona que está sangrando. Vascularizado. ¿Perdón? Sangrado. Está sangrando, o sea, va a reducir el sangrado, ¿no? Las reacciones tóxicas se van a evitar, va a durar más. Una vez que han pasado a la sangre, se va a distribuir a través de la circulación sistémica y la unión de las proteínas plasmáticas se incluye, claro. Si nosotros tenemos un paciente, como hemos dicho, con insuficiencia hepática, no funciona bien su metabolismo en la citocromo P450 y aparte tenemos menos proteínas, la albúmina fija, hay proteínas que fijan el anestésico local. Si tienen hipoalbuminemia, entonces la cantidad de anestésico local libre va a ser mayor y vamos a tener efectos adversos. En conclusión, estos pacientes que tienen hepatopatía con disminución de las proteínas, debemos reducir la dosis para evitar los efectos adversos, Ya vemos dónde ha sido metabolizado cada uno de estos grupos y por dónde se va a eliminar. La siguiente. Creo que decía, nosotros ponemos un anestésico local y realmente no fue local, fue sistémico. Cuando un anestésico deja de ser local, nosotros administramos en una zona. El fármaco va a durar un tiempo y de todas maneras va a pasar a la circulación, ¿correcto? ¿Qué pasa si ustedes, en vez de ponerle la dosis normal, le ponen mucha dosis del medicamento? Se va a absorber más rápido. O sea, hay que controlar la dosis máxima de la lidocaína o bupivacaína que vamos a poner. Si no, se va a absorber más rápido. Se les ha enseñado, eso es condición de la práctica. ¿Qué tienen que hacer? Por ahí, dos grupos que hicieron práctica. ¿Qué hicieron antes de administrar el anestésico local? Corte. ¿Dónde están? ¿Quién me prestó el lapicero? ¿Nadie fue a la práctica? ¿No hemos tenido práctica? ¿Han venido? Bueno, ¿y ustedes qué piensan? Antes de inyectar, ¿qué debemos hacer? Debemos aspirar. Al aspirar, aunque no nos garantiza al 100%, pero si sale sangre, estamos en un vaso. Debemos retirar la aguja y buscar otro lugar para poder infiltrar. Si no, estamos inyectando intravascular y nosotros no queremos inyectarlo en la sangre. La otra forma sería, como he mencionado, cuando ustedes inyectan el medicamento en una zona muy vascularizada. En una zona muy vascularizada también se va a absorber mucho más rápido y puede el fármaco llegar rápidamente a la sangre, alcanzar concentraciones altas y provocar los efectos adversos. Y como hemos dicho, los pacientes con comorbilidades, hemos hablado varias veces del paciente con insuficiencia hepática, puede tener problemas, Adrenalina, por ejemplo, si van a poner lidocaína con epinefrina y el paciente es hipertenso, debemos tener mucho cuidado. Si ese paciente no está controlado, evitar, Y al mismo tiempo, evitar poner la adrenalina. ¿En qué zona debemos evitar poner lidocaína con epinefrina? ¿Perdón? Acá me dice intercostal, ¿dónde? ¿Dónde? En zonas distales. ¿Qué son? ¿Pero qué poner ahí? Los dedos. O sea, pero ustedes pueden decir en zonas con circulación, estamos viendo en circulación terminal, Circulación terminal, como son los dedos, la punta de la nariz, o la epinefrina, por ejemplo, Entonces ahí debemos poner lidocaína sin epinefrina. Y acá vemos la parte clave. Debemos prevenir con todo lo que estamos hablando. Si prevenimos, vamos a evitar todos los problemas que pueden pasar. La siguiente. La toxicidad en el sistema nervioso. A ver, vayan leyendo. A ver, bueno, dijimos que se absorbe, alcanza una concentración determinada. Si la concentración no es alta, llega al hígado, se biotransforma y se elimina. Pero si pasó lo anterior, que inyectaron intravascular, que se absorbió rápidamente porque no calcularon la dosis y le pusieron una dosis muy alta, o porque es una zona muy vascularizada y se ha absorbido rápidamente, vamos a tener efectos adversos en dos sistemas principalmente. Lo primero, aunque no siempre es así, pero es generalmente así, es el sistema nervioso central. Nosotros ponemos una gráfica.
Entonces, ¿qué debemos hacer si ustedes leen los efectos que se van a producir? Cuando le están colocando la anestesia local, deben conversar con el paciente. Pero como yo decía, no para conversar pues lo que dijo Magali el día anterior sino para ver cómo el paciente nos está hablando. Porque si está hablando bien y empieza a balbucear, ¿no? O le puede decir en ese momento, doctor, ahí se menciona entumecimiento perioral, tengo un sabor metálico en la lengua, ¿no? Tengo zumbidos de oídos, el paciente se pone nervioso, ¿no? El paciente dice, me voy a desmayar, ¿no? O empieza a hablar mal, como hemos mencionado. Estamos hablando de síntomas iniciales de efectos adversos sobre el sistema nervioso central. Pero si ya vemos al paciente y empieza a tener movimientos medio raros, ¿no? Y por último, una convulsión tónico-clónica, ya estamos ante una emergencia. Concentraciones muy altas que nos han provocado este problema. Convulsiones. El paciente puede perder la conciencia, coma y paro respiratorio. Todo esto es secuencial. Cuando usted lleve la clase de reanimación cardiopulmonar, se va a ver la forma como es el manejo de la vía aérea, ¿no? En esos pacientes que han tenido paro respiratorio. ¿La siguiente? El segundo aparato que es afectado es el aparato cardiovascular. Entonces ahí podemos ver que tenemos lidocaína en concentraciones altas, ya lo mencioné, que produce vasodilatación. Y hay vasodilatación, ustedes saben por fisiología, se reduce el retorno venoso, baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial, ¿no? Entonces el paciente tiene hipotensión. Por eso nosotros pusimos que somos artistas profesionales, somos expertos en el monitoreo. Un paciente que ustedes pueden tener que monitorear. Se va a brillar, haciendo el pulso, no, eso cuando estamos haciendo la operación, pero en un hospital también, o si no, como el doctor, tenemos que ser observadores, ¿no? El paciente, ¿no? Pero vemos algunas de esas características, no pueden estar indicando que el paciente sea bradicardia, porque puede estar viendo la hipotimia, por disminución de la presión cerebral, o el paciente, si no lo vemos, puede tener una arritmia y puede llegar a paro cardíaco. Mencionamos dos, en general, amidas y lidocaína nos van a dar un paro cardíaco cuando da la asistolia. Y la bupivacaína, ahí vemos nosotros, si estamos administrando bupivacaína en esas operaciones, y vemos esta característica. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo? Fue uno solo, pero no escucho. Taquicardia ventricular y acá abajo un ritmo errante, ¿no? Una fibrilación ventricular. ¿Correcto? Tienen una característica fundamental los pacientes que reciben bupivacaína y desgraciadamente llegan a esta situación. Realmente es catastrófico, no responden a las descargas, ¿no? Que ustedes van a aprender en la segunda práctica de fisiología o en la clase, no responden. Incluso existe un tratamiento especial, un antídoto, que son lípidos, ¿no? Se llama intralípidos al 20%, que es necesario administrarse un protocolo, ahora lo vamos a ver, o si no, a estos pacientes hay que llevarlos a circulación extracorpórea. Si es un joven, tenemos que llevarlo, porque si no el óbito fatal va a venir con bupivacaína. Acá les menciono que es más tóxica si se inyecta inadvertidamente por vía intravascular, por lo tanto, dosis, aspiración, ¿no? Y ver dónde se está infiltrando, ¿no? Y cuando es a nivel de plexo braquial, los anestesiólogos, el uso de la ecografía nos va a permitir ver que se está inyectando alrededor del plexo y no en un vaso. Porque la aspiración no, ustedes aspiran, no sale nada, al 100% no le garantiza que esté en un vaso. De repente aspiran, no están, hacen un pequeño movimiento, ingresan al vaso y están inyectando intravascular. La siguiente. Tenemos que actuar rápido, ¿no? Ustedes son estudiantes, han observado, como se ha mencionado, y toman decisiones rápidas. Son más monjas que nosotros, ¿no? Entonces, deben diagnosticar los síntomas que aparecen poco después de la inyección. Fíjense que aparecen poco después de la inyección. Casi hay una relación de causa-efecto. Hay síntomas neurológicos, cardiovasculares, tras la administración de anestésico local. Y ahí vemos, si ustedes sospechan, actúen, no dudes, tienen que actuar. Siguiente. Existen unas reglas.
Si estamos administrando el anestésico local y el paciente empieza a tener movimientos raros o nos dice que tiene una sensación de sabor metálico, suspendemos la administración. Paramos y observamos, vemos qué pasa, ¿correcto? Le tomamos la presión, la frecuencia cardíaca y tomamos decisiones de continuar o no continuar. Si el paciente llega a la parte del paro respiratorio, vamos a asegurar la vía aérea y vamos a dar oxígeno en el hospital. Si vamos al hospital oxígeno al 100%, esta parte la van a ver en el manejo de la vía aérea en la práctica respectiva, ¿no? Están viendo ustedes que todo es secuencial, eso no acaba acá. Después van a hacer el aprendizaje de ese punto correspondiente. También van a aprender a asistir a la ventilación utilizando una bolsa, ¿no? Una bolsa de ventilación, sea con máscara, y también van a aprender ustedes, ¿no? Pueden aprender, estamos ahí, tenemos la capacidad de hacerlo, la intubación endotraqueal, ¿no? Para tener ya una vía aérea garantizada a la cual se le pueda oxigenar y ventilar adecuadamente. Lógicamente, si hay esos problemas, estamos en el lugar adecuado, hay que monitorearlo, electrocardiograma, tomar la presión arterial, debemos tratar la hipotensión y la bradicardia utilizando los medicamentos adecuados. ¿Ustedes han visto qué medicamento se utiliza acá para subir la presión arterial? En emergencia, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de un paciente que tiene vasodilatación y que hay hipotensión. Ketamina. Tenemos nosotros vasopresores de uso a nivel de tópicos, ¿no? Uno de ellos es creo que en Perú no más hay, o en países como nosotros, la etilefrina. Ahora viene como etilefrina, antes era el Lefortil, que es un vasopresor, tiene efecto alfa y beta. ¿Qué es efecto alfa? ¿Qué produce? ¿Ah? Dígalo. ¿Efecto alfa? ¿Ah? Vasoconstricción. O sea, vasoconstricción, aumenta las resistencias sistémicas, aumenta la presión arterial. ¿Efecto beta? Procreación, no, pero beta 1, ese beta 2, beta 1. Beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca. Beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros, claro, eso lo hace la etilefrina, pero si tenemos a un paciente que su presión arterial está dentro del rango aceptable y solamente ha bajado la frecuencia cardíaca, es un paciente vagotónico puede ser, ¿qué medicamento administraría? Que suba la frecuencia cardíaca. Es un efecto vagotónico, ¿no es cierto? Atropina. Atropina, que es un parasimpático lítico, ¿no es cierto? Entonces la atropina nos va a aumentar la frecuencia cardíaca y vamos a solucionar este problema. Si el paciente llega a convulsiones y es una emergencia, ¿no? Nosotros en anestesia, van a ver ustedes en la clase, que hay medicamentos que producen inconsciencia, propofol, barbitúricos, ¿no? Pero acá, como hay compromiso del sistema cardiovascular, no podemos utilizar estos medicamentos porque si no vamos a deprimirlo más. Entonces vamos a utilizar benzodiazepinas. Y acá les pongo un ejemplo de dos benzodiazepinas que ustedes también deben haber estudiado en farmacología, midazolam y diazepam. Si existe paro cardíaco, ustedes van a tener una práctica de esto en una clase, RCP, y el antídoto para la bupivacaína, la emulsión lipídica intravenosa, el interlipid más comercial al 20%. Hay un protocolo, pero eso bueno para mencionar que existe un antídoto cuando ocurre esta catástrofe, ¿no? Que ha provocado la bupivacaína. Bueno, creo que hemos dominado, ¿no? Tenemos el arte de bloquear el dolor. Hemos explorado mecanismos de acción, las clases, farmacología, manejo de las complicaciones. La compresión profunda de estos fármacos permite utilizarlos de forma segura y efectiva, y el rol en la medicina moderna es irreemplazable, ¿no? La vigilancia, el monitoreo del paciente, el conocimiento son sus mejores herramientas. Ahora viene lo más interesante, alguna pregunta, algo que... Ahí ya. A ver, vamos primero. Papá, ¿cuántos casos que tienen paro cardíaco pueden revertirse con aplicación de Bueno, los casos realmente no son muy frecuentes. Incluso si usted va a los hospitales, no tenemos servicios, ¿no? Entonces tenemos que hacer la prevención. Si usted va a llega un paciente con una herida que va a suturar, ¿qué pide? ¿Bioquímico o no bupivacaína? ¿Qué pide?
lidocaína, ¿no es cierto? Entonces acá tendremos que dejar la bupivacaína para el uso de anestesiólogos y para casos específicos que se pueden utilizar. Para nosotros, a nivel, ustedes que van a ser internos, administras, lidocaína sería elección. Doctor, disculpe. Pero sí tienen los resultados, pero sí y no le podía decir, digamos, en deuda de la estadística. Doctor, los líquidos intravenosa por dónde se va el corazón. No captan, o sea que es como que absorben, son una esponja que van a absorber la bupivacaína que está en altas concentraciones en el sitio de las cuatro que se aspira. Estamos en el corazón. No, por vía intravenosa, un bolo, y en la anterior diapositiva, un bolo y una infusión. ¿Y qué cuánto se pone? Por eso intravenosa, vía intravenosa o periférico, que es una vía venosa, por esa, ¿no? Un cátete venoso por una bolo, o sea, bolo significa calcular la dosis, aspirar en su jeringa y lo administra. Siempre que se administra por vía intravenosa debe ser diluido y lentamente. Generalmente los bolos lo llamamos a veces cuando lo colocamos en los frascos que ustedes van a llevar a la práctica, se pone en el frasco y ahí van pasando para no hacerlo súbitamente, que ahí pueden provocar reacciones adversas, ¿no? Por ahí. Yo pensaba que eran líquidos para que se los coma el corazón. No es que el corazón Bueno, un ratito de silencio, por favor. ¿Perdón? En los bloqueos de plexo, creo. Creo que allí, bueno, está hablando de un procedimiento de terapia del dolor que se hacen los bloqueos. Puede ser lidocaína, generalmente sigue lidocaína. Pues son zonas también que se puede absorber. Porque ahí no solamente es lidocaína, administran antiinflamatorios, puede ser corticoides también, ¿no? Solo hacen los especialistas en terapia del dolor. Estamos hablando, por ejemplo, ustedes, ¿no? en zonas donde van a administrar para realizar una sutura, como están enseñando en la parte de cirugía. ¿Alguien más? Entonces yo diría, ¿qué es lo que han aprendido o no han aprendido en la clase? ¿Han aprendido algo nuevo? Sí, la siguiente, ¿no había una más? Sí, había uno. Una más. Ahí, para terminar, ¿no? Ustedes van a ver clases teóricas, entonces pueden copiar ese link, ¿no? Y pueden escuchar el podcast, ¿no? O ver un mapa mental. Y en la clase, esto para lo que les falta la clase práctica, allí les vamos a preguntar de acuerdo a lo que, aparte del libro que ustedes van a leer, pueden escuchar esto, ¿no? Y ustedes hacen la comparación del libro para ver si es verdad lo que están diciendo o no. El libro es la evidencia científica más real, ¿no? Medicina basada en evidencia. La inteligencia artificial ha sido hecha, pero puede tener serias fallas. No podemos confiarnos al 100%. Esa clase ha sido hecha con apoyo de IA, GPT, Gemini, ¿no? Apoyo de Google Forms, ¿no? Y bueno, me faltaron las preguntas. Yo en la computadora lo pude hacer, pero no en el dispositivo. En la clase práctica le voy a hacer las preguntas a través del dispositivo, de Google Forms, ¿no? Preguntas sencillas, ¿no? Entonces, de esa clase pueden ver el audio y el mapa mental, y vienen unas preguntas que se hacen para que les sirva como refuerzo de todo lo que ustedes van a leer. Doctor, disculpe, ¿el notebook es para las preguntas? ¿O para el audio, digo, el notebook? Para el audio. Este es para el audio, ¿no? Para el audio. O sea, acá ustedes van a escuchar, ¿no? Más o menos lo que yo he mencionado. O sea, ellos hacen un audio de acuerdo a uno de los temas de la clase y literatura médica también. ¿No? Pues ahí pueden ver, de repente no sabe, eso lo tienen que llevar a Google, ¿no es cierto? Sí. Y ahí el podcast será pues 10 minutos, 15 minutos. Y les va a reforzar mucho lo que han escuchado en esta clase. Pero sé que me está